Concluidas las declaraciones de Aldama, Ábalos y Koldo, lo que queda no es solo un proceso judicial en marcha, sino una imagen preocupante, la peor cara de la política, esa que huele a corrupción, a intereses personales por encima del bien común y que erosiona la confianza en nuestras instituciones. Será la sentencia la que determine responsabilidades, pero hay algo que conviene decir ya: no todo vale y no todos son iguales. Generalizar sería tan injusto como peligroso, porque en nuestras instituciones hay muchos servidores públicos honestos, comprometidos, que trabajan cada día con vocación de servicio público, con sentido de Estado, y algunos, como los alcaldes de pequeños municipios, sin cobrar un solo euro. Este episodio es un manchurrón más en una historia repleta de ovejas negras, pero si convertimos la excepción en norma, si dejamos que la desconfianza lo invada todo, corremos el riesgo de romper el propio sistema. Y es entonces cuando perdemos absolutamente todos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El programa empieza hoy con una excelente noticia. Castilla y León ha bajado por primera vez en su historia de los 100.000 parados en un mes de abril. El desempleo ha caído en todas las provincias y en todos los sectores. Nuestra comunidad se sitúa como la quinta con mejores datos de toda España. Sin embargo, la actualidad económica rara vez nos permite disfrutar de estos momentos positivos. Casi al mismo tiempo, Bruselas lanzaba hoy una advertencia muy seria. El mundo se enfrenta a lo que podría ser la crisis energética más grave de la historia, provocada por el conflicto en Oriente Medio. Y es que por más que busquemos, hay semanas en las que las buenas noticias escasean. Al menos hoy el juicio del caso Mascarillas ha hecho un paréntesis, un parón. Mañana se presentarán las conclusiones definitivas y quedará visto para sentencia. Laura Zembranos, buenas noches. Vamos a recordar cuáles han sido las declaraciones más relevantes de los tres acusados. Buenas noches, José Luis. Además lo recordarás porque los tres acusados iban a declarar el jueves de la semana pasada, pero su turno ha sido tan extenso que al final una jornada para cada uno. Por orden, empezamos con Aldama. Apuntó directamente al presidente del gobierno. Así dijo que era el número uno y que estaba al tanto de todo. Sí, hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba. El señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Al día siguiente, Koldo demostró su lealtad ante Ábalos, al que elogió varias veces. Y lo más destacado, el dinero. Reconoce que recibió billetes de 500 euros del PSOE y que en ocasiones los llamaban chistorras. El Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas. Algunos sí. Algunos sí. No Bien. todos. Le daban 1 o 2 chistorras al mes. 1 o 2 chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto? Sí. Y ayer fue el turno de José Luis Ábalos y su no van a encontrar nada. El exministro de Transportes se mostró como una víctima, negó comisiones y negó tener dinero oculto. Así declaraba ante el juez. Oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Koldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? 500. De 500 al mes. Esa es la media que me sale. Para el gran caso de corrupción de las mascarillas. Y la Fiscalía mantiene la petición inicial de penas de cárcel. Son
Estas que van a ver para los tres acusados. La más alta para José Luis Ábalos, de 24 años de cárcel. Para su ex asesor, Koldo García, 19 años y medio. Y para Víctor de Aldama, el comisionista, la petición es bastante menor a la de los dos anteriores. Es de 7 años de cárcel, José Luis. Pues efectivamente, esas son las penas y son inamovibles incluso para Aldama, que pese a haber colaborado con la justicia, le mantienen esos 7 años. La nueva fiscal general del Estado se ha mostrado en contra de solicitar una rebaja mayor de la pena y así se lo ha transmitido, según algunos medios, al fiscal jefe anticorrupción del caso, pese a que consideraba que la confesión de los hechos del comisionista ha sido esencial para conocer la actividad criminal de los tres acusados. Por su parte, el Partido Popular había pedido una rebaja a 5 años y 2 meses para evitar la prisión de Aldama. Sí, se trata de una solicitud del principal partido de la oposición que ha tenido bastantes reacciones políticas. Desde el Gobierno, Félix Bolaños utiliza el sarcasmo y agradece, así como van a ver a los populares, por esta propuesta. Escuchen. La petición del Partido Popular para que se rebaje la petición de pena de cárcel al señor Aldama. Yo aquí quiero ser muy claro. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. La oposición, Partido Popular y Vox han criticado hoy al Gobierno con muchos términos: corrupción, mentiras, incompetencia, degradación e incluso les acusan de manipular a la Fiscalía. Mi propósito es evitar que la degradación de la vida política española se normalice. Hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia. Pedro Sánchez, que ya sabemos todos de quién depende la Fiscalía, ha logrado que de nuevo la Fiscalía se ponga al servicio de Pedro Sánchez, que preside una mafia. Porque cuando cualquier organización criminal o mafiosa hay alguien que está dispuesto a colaborar con la justicia, pues se plantean todo tipo de fórmulas. Bueno, y si ya de por sí resulta grave la trama corrupta de las mascarillas y todo lo que hemos ido conociendo sobre la vida de Ábalos, su relación con mujeres prostituidas, a las que habría colocado en empresas públicas, pagado viviendas e incluso había viajado con ellas en viajes oficiales, este caso presenta además derivadas, vamos a decir, difíciles de calificar, porque al parecer la relación entre Ábalos y Koldo no era tan sólida ni tan leal como ambos han defendido. El asesor habría llegado incluso a grabar al exministro manteniendo relaciones sexuales con 2 mujeres. Sí, José Luis, hoy El Español desvela mensajes de Koldo con su mujer. Hasta aquí todo normal, pero Koldo los mandaba mientras presenciaba cómo Ábalos mantenía relaciones sexuales con 2 mujeres, con Jessica y con Melissa. De hecho, Koldo incluso le envía audios a su mujer de este momento. Estos son los mensajes y así lo comentaban. Madre mía, dan miedo. Espero me perdones molestarte, pero vamos. No me molestas. Y yo aquí en medio. Me imagino que él feliz. Con esto bastante. Madre mía, qué imágenes. Por Dios, esto no me lo curo. ¿Por? No quiero problemas. Me quiero ir, pero no puedo. Me intriga la imagen que estás viendo para que te quieras ir con todo lo que has visto. Para flipar. Suena muy falso. Pues a mí me han engañado con lo visto. ¿Tú crees que realmente se lo estás pasando bien? Sí. Sigo diciendo que finge y mucho. No. ¿Y cómo lo sabes tú? Por lo que veo. Se dedican a eso. Ya. Bueno, ya lo que nos faltaba, ver y escuchar audios en el que uno está grabando al otro mientras mantiene relaciones sexuales con 2 mujeres prostituidas, muy conocidas ya entre todos nosotros. Bueno, vamos a empezar con este tema, hoy le voy a dedicar pocos minutos, no se me asusten, con los contertulios que me acompañan esta noche. Juan Pablo Pascual, David Frontela, Emilio Álvarez, han venido uniformados hoy, parecen el trío, no sé... Calavera. Calavera. Sí, bueno. Carmen Domínguez, rompes un poco la estética, aunque también pasa... Un poquito de color. Vale. Los hombres de José Luis me dicen por aquí. Bueno, pues los hombres de José Luis. Muy bien, me van hoy a proteger. ¿Cómo es posible, Juan Pablo, que este tipo de gente, iba a decir, perdonadme que lo diga así, estos golfos, hayan sido... responsables, nos hayan gobernado, hayan estado en unas responsabilidades tan importantes como es el Ministerio de Transportes, uno como ministro, el otro como asesor?
y cobrando del dinero público? Porque ganaron una moción de censura para acabar con la corrupción del caso Gürtel, a cuyo denunciante, por cierto, el señor Bolaños se olvida que indultó cuando llegó al gobierno de España, ahora que habla de las connivencias entre unos y otros. Por eso, a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo después de escuchar esto me hace hasta gracia. Es decir, luego nos extrañamos de que Torrente arrase en taquilla, si es que Torrente es esto. Esto es Torrente. Si hasta los nombres son de película, Jessica y Melissa. No me digáis que no. O sea, esto es muy difícil tomárselo en serio y lo triste... No, hay que tomárselo en serio. Es que es verdad, es que hay que tomárselo en serio. Es que es dramático, realmente, ¿eh? Claro, Espera, David, porque creo que tenemos un problema con tu micro. Enseguida te damos paso. No creas que te estamos intentando vetar, ni mucho menos, pero lo vamos a solucionar enseguida. Emilio, como dirigente socialista, bueno, ya no hablamos solamente de que uno grabe a otro, sus relaciones sexuales, porque al final casi entra en su vida íntima, más allá de lo que implica la vida disoluta del señor Ábalos. Y lo he contado hace un momento: dinero público, empresas públicas, viajes oficiales, pisos pagados también con dinero público. Pero, ¿esto qué es? Bueno, a mí me parece gravísimo. Gravísimo, y es que cada vez que sale algo nuevo, como por ejemplo, pues ahora son estas grabaciones de estos vídeos, yo creo que Juan Pablo lo ha dicho bien, pues es que lo de Torrente se le queda corto. Y claro, lo grave es que esto no es película, sino que esto es la realidad, esto ha ocurrido, y lo grave es que este señor haya podido estar donde realmente ha estado. Intentando ver algo positivo, que al final a esta gente se les descubre y muy tarde, muchos años, ¿eh? Sí, después. Bueno, tarde, efectivamente, pero bueno, al fin y al cabo vamos a ver algo positivo. Se les en nuestro sistema. Y Emilio, te doy un dato más. No se le descubre por el propio partido, como suele ocurrir siempre en todos los partidos, que nadie va a denunciarse a sí mismo, sino, bueno, ayer entrevistaba yo a Ketty Garat, por el libro Todos los hombres de Sánchez. Fue la primera periodista en este país que publicó esto que estamos hoy contando, y esta vida disoluta. Bueno, y la crujieron. La crujieron. Los políticos, sus fuentes y muchos compañeros de profesión. Afortunadamente se ha hecho justicia. José Luis, yo no creo que dentro del partido hubiera mucha gente que supiera lo que estaba haciendo Ábalos. Bueno, no creo que, excepto la gente más próxima a él, como puede ser Koldo, que estaba como asesor suyo, aunque parece que no se llevaban tan bien, por lo que dicen ahora. Pero es que dudo mucho que alguien pudiera conocer esto. Bueno, ahora vamos a analizar, porque quiero que entremos ya en faena. Antes quiero preguntarle a Carmen también si nuestros representantes públicos tienen que tener una vida ejemplar, dentro de que cada uno tiene su propia intimidad. Yo creo que, mira, y además precisamente creo que hoy ese debate se ha abierto. Creo que hablaremos también del tema de lo que planteaba Borja Semper muy interesante, en sus primeras intervenciones una vez vuelta a la vida pública, porque está claro que el nivel de degradación, como parece ir increciendo, llega ya un momento que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Evidentemente es lo que uno espera, ¿no? Que sus responsables públicos tengan también no una vida ejemplar, una vida normal, porque yo este nivel de chabacanismo, de zafiedad, de hortericie, por no pasar a analizar realmente cómo se valora el papel de la mujer en todo esto. O sea, es un nivel de degradación que yo creo que no lo habíamos visto nunca. O sea, que realmente está claro que no es que espere uno ejemplos beatificantes, ni mucho menos. Normalidad espera uno de aquellos que están dirigiendo nuestra vida pública, vamos, como mínimo. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos ya con la noticia del día. Como decíamos, hoy ha habido un parón, mañana quedará visto para sentencia más o menos por la tarde. Puede que haya sentencia, según los expertos, antes de verano. También podrán los acusados decir sus últimas palabras para defenderse. Pero lo que está claro es que las penas son las que son, y hoy la polémica está en
en los 7 años del Víctor de Aldama. No se ha rebajado, la Fiscalía mantiene esa pena. El Partido Popular decía que tenía que bajarse a 5 años y 2 meses, precisamente para evitar la cárcel por todo lo que ha colaborado, pero hay que recordar que ya se le rebajó la pena por colaborar con la justicia. David, dice el PSOE que el PP no quiere que Aldama entre en prisión y por eso ha pedido esa rebaja de 5 años y 2 meses, y que colaboran, que Aldama y PP como que son lo mismo. Sinceramente, ni PP ni PSOE. ¿Qué hacen los partidos políticos hablando de cuál tiene que ser la actuación de un tribunal, en este caso hablando del fiscal? Claro, de las situaciones previas que hemos vivido, que hace un momento lo citaba el líder de Vox, que decía eso de es que la Fiscalía a los mandos de quien está. No lo entiendo, no entiendo qué es lo que hace el PP ahora diciendo cuál tiene que ser la pena que solicite el fiscal. Ese nivel de independencia y ese atrevimiento que nos estamos acostumbrando a que las diferentes fuerzas políticas quieran incidir en qué es lo que tiene que hacer la justicia en este país, me parece inaceptable, pero de todo punto, y estoy hablando desde todas las fuerzas políticas. Sí, sí. Creo que realmente ese respeto a la independencia judicial empieza por jornadas como la de hoy. Si el fiscal Luzón decide que tiene que bajar todavía más la pena, a mí me parece perfecto la solicitud de pena, su propuesta, pero desde luego que no podemos llegar a una situación en la que los dos partidos principales en este país, mayoritarios, estén ahora mismo intentando dar su opinión sobre lo que tiene que hacer la justicia. ¿Qué pensáis? Y tampoco la fiscal general es el momento para decir y estas penas tienen que tener este nivel y no sobrepasar. O sea, no es ahora, justo. No es ahora. No justo. es ahora. Para eso la justicia funciona con otros tiempos, Evidentemente tiene otro tiempo. Quiero decir que la oportunidad de estar callados, tanto de los partidos como la propia fiscal general, la propia fiscal. Esta era... Claro, el problema es que la fiscal ha tenido que aguantar un San Benito ya que va a ser un verdadero problema para el futuro, porque desde luego la degradación a la que se somete a una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado, en el momento en el que desde el Gobierno se la vincula como no, es que realmente hace lo que nosotros queremos, aunque no sea cierto, es que los responsables públicos no pueden hacer esas declaraciones porque deterioran esa imagen de seguridad que el ciudadano tiene que tener en nuestras administraciones, en la de justicia, en el Ejecutivo, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces ese problema yo creo que va a ser a futuro, no solamente por lo de hoy. Bueno, yo veo aquí un problema también que hay que tener en cuenta. No hay ninguna constancia de que la fiscal general haya ordenado a Luzón no, Emilio, pero es que no hace falta. La pena. El problema es a eso a lo que me refiero. Es que no hace falta que se produzca. No hay constancia, lo han publicado varios medios de comunicación. Otra cosa es que no te fíes de lo que dice el Mundo, lo que dice el Confidencial, lo que dice... Dicen que se supone que le ha ordenado, pero no es cierto. Emilio, el problema está y en que técnicamente a mí me han asegurado que es imposible. Se ha generado ya. No, imposible no es porque la fiscal general puede imponer una decisión a cualquier fiscal. Yo no soy un experto ni en derecho procesal ni en derecho penal. Bueno, lo que está claro es que ha habido un debate entre el fiscal Luzón y la fiscal general del Estado. Pero es que hay unas declaraciones hoy de la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo, en la que da por sentado que efectivamente esa instrucción ha existido. El deterioro viene de ese margen de comunicación, en este caso por parte del Gobierno. Digo yo que, hombre, más información tendrá la vicepresidenta del Gobierno que yo, de lo que habla la fiscal general del Estado con sus fiscales. Pero ya de todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que dice David totalmente, que evidentemente los partidos políticos no tenían que opinar sobre esto. Porque a lo mejor si una de las cosas de la única, creo, de lo que ha dicho, de lo que he escuchado de Ábalos, que dice que él, de lo que puedo estar de acuerdo, es que está juzgado ya. Es decir, que prácticamente le hemos condenado todo. La pena de telediario. Pero la pena de telediario. Yo también, Pero, por ejemplo... Bueno, pero eso es un discurso muy victimista, Emilio. Sí, total. Como que quiere empatizar con la sociedad y pobre de mí, que ya de antemano ya sé que me van a juzgar por la máxima. Si es que la intervención de Ábalos yo diría que ha sido perfecta. A mí me parece que ha tenido alguien, le ha asesorado, pero alguien, digamos, del mundo del teatro, de la puesta en escena, porque ha sido una puesta en escena realmente Hay muchos analistas que dicen que la gente se ha apiadado de él, que como que, bueno... que ha llegado a dar su mensaje. Hoy hablaban, en muchos medios hablaban de la imagen esta del golfo simpático, como que tendemos a perdonar la vida, cuando encima, todos conocemos a cuando encima eres el perdedor y todavía hay... O sea, que realmente es posible que ese papel teatral o lo que sea lo ha vendido muy bien. De todas maneras, fíjate tú, hablando también respecto a lo que dices de la fiscal, que en su momento se tenía que
que haber planteado realmente la colaboración del señor Aldama, que ya tenía bastante rebaje, cuando en el final, en este juicio, hemos hablado de los 5 millones que por algún lado de Aldama se han ido y las birrias de las 95.000 euros que se han ido por el lado de Ábalos. Quiero decir que vale, es decir, si tú colaboras, vamos a rebajar tu pena. Cuando, además, la colaboración no ha sido espontánea, aquello de decir, oye, que yo conozco aquí un caso, no, es que nos han pillado con las manos en la masa y cuando me he visto con el agua hasta aquí, he dicho, voy a colaborar. Pero una cosa es eso, Carmen, y otra cosa es casi lo que quiere el Partido Popular, que es que se vaya de rositas, después de haber cometido estos delitos y reconocer que cobró mordidas por el caso Mascarillas. Y esto incluso puede ser, Juan Pablo, casi un incentivo para los corruptores. Bueno, pues, oye, yo colaboro y te quedas con penas casi irrisorias. A mí lo que más me preocupa de todo este caso no es todo este ruido de hoy, de PP, de PSOE, de Fiscalía, de abogados de defensa, es lo que pueda suceder después de todo este ruido de hoy con la sentencia de los magistrados. Porque los magistrados pueden decidir reducir la pena. Sí, claro. Sí, independientemente de la solicitud de la Fiscalía. Independientemente de la solicitud. ¿Y ahora qué va a pasar? Si los magistrados deciden defender la pena, ¿ya tenemos el mensaje de que es que colaboran con el Partido Popular? Y todo hace ya indicar tenemos que es el una sala poco no te quepa unida en criterio, en este sentido. O sea, Claro, que puede pero haber Juan Pablo, pero es que, o por el sería contrario, inevitable que la gente piense eso. O por el Como contrario, señor... si mantiene las peticiones, ¿es que los magistrados están de acuerdo con el Gobierno? Y la Fiscalía... Vamos a ver, mira, si rebaja la pena, es que sí. se pueden pensar las dos cosas. Pablo, El problema es que se pueden pensar las dos cosas porque hemos generado este escenario pero en Carmen, el que la gente puede pensar las dos cosas. Carmen lo ha explicado antes perfectamente. Un señor que se ha llevado más de 5,5 millones en comisiones, que está perfectamente implicado por el hecho de que en un momento haya colaborado. Porque ¿cuál es la otra colaboración que tiene? Acusar a Pedro Sánchez de que es el número uno de la trama. ¿Con qué pruebas? Todo lo que ha dicho después no ha podido demostrar nada. Es decir, es un señor que para salvarse él está lanzando... Eso lo tiene que decir. Bueno, las pruebas documentales las tiene el juez ahora mismo. En el innumerable hay muchísimos procesos abiertos ahora mismo, que por cierto, de las mascarillas quizá haya sido de lo que menos se haya hablado en este juicio, y evidentemente han salido a colación muchísimos otros temas en los que había esa vinculación con el presidente del Gobierno como líder de, no la trama de las mascarillas, sino de absolutamente todo. Ese planteamiento lo vamos a vivir, pero las dos cosas que decía antes Juan Pablo, pensar que los unos hacen caso al PP o pensar que los otros hacen caso al PSOE, ese escenario, ¿cómo se ha llegado a generar? Ese es el problema. Porque el momento en el que el Gobierno dice, la Fiscalía dice, ¿y de quién depende de la Fiscalía? De nosotros, evidentemente el nivel de deterioro de cara al ciudadano ya es absoluto. Pero eso es la realidad de nuestros medios y la realidad social en este momento, casi sin conocer todavía la sentencia del Tribunal. Me puedo adelantar a pensar cuál es el titular del ABC y el titular del diario.es por hablar de dos medios digitales, Carmen, y en prensa. Da igual. Tienes razón. Si es que esto, pase lo que pase, el San Benito en algún punto estará colgado, está claro. Y en cualquier caso te digo una cosa, estoy convencido de que los magistrados del Supremo van a aplicar la ley en función de lo que ellos entienden. Y si tienen que aplicar una eximente especial, que es lo que nos ha pedido la Fiscalía, será porque entienden que las pruebas que ha aportado... claro. Es que el resto sería prevaricar. El resto sería prevaricar. Pero hagan lo que hagan, lo consideren un eximente especial o no, ya están condenados a la crítica. Pues esperaremos a ver esa redacción de la justificación de la sentencia, la leeremos con detalle y veremos debajo de esa manta si había algo realmente. O sea... Bueno, lo que está claro es verdad que ayer, y es el titular también, como decías tú, Carmen, más extendido y más escuchado, más visto en los periódicos, es que Ábalos no tiró de la manta, ni señaló a Sánchez ni al Gobierno, lo cual yo creo que ha provocado, me imagino, Emilio, estarás conmigo, un alivio, ¿no?, en Moncloa, porque no disparó hacia arriba como sí que hizo Víctor de Aldama. ¿Tú crees que es porque no hay pruebas concluyentes? ¿Porque por algún motivo quiere proteger al presidente? No, yo no creo que quiera proteger al presidente, porque no le va a servir de nada, porque el presidente y el partido, desde el momento en que se le expulsó, el partido ha dicho reiteradamente, hoy Bolaños mismo lo decía, que lo que espera es que se haga justicia y que estos señores que la han hecho la paguen, cada uno en la responsabilidad que tenga. Que si tiene más Ábalos, que sea Ábalos
el que más pague. Yo creo que él no se siente ahí obligado por nada y probablemente, vamos, yo estoy convencido o quiero estarlo. Yo creo que si realmente él no acusa al presidente es porque no tiene ninguna prueba, como no la tiene Aldama. Es que lo de Aldama a mí me parece, no es por cargar contra él, pero es que me parece totalmente, sin justificar a ninguno de los otros dos, pero me parece totalmente impresentable y que le hubieran reducido ahora más en la pena me hubiera parecido, a mí evidentemente, no, yo me fío totalmente de lo que hagan los magistrados del Tribunal Supremo, totalmente, pero claro, yo creo que Ábalos no acusa al presidente porque no tiene pruebas de nada de eso, porque estoy convencido que no hay nada ni de financiación ilegal del partido, ni Pedro Sánchez conocía lo de las comisiones que estos señores estaban llevando. Pero es que desde el convencimiento, Emilio, al final dices, estoy convencido de que evidentemente el presidente no estaba vinculado y que no va a haber ningún tipo de implicación, en este caso para el Partido Socialista. Pero es una cuestión de convencimiento que hacemos desde una por supuesto, cuestión de fe prácticamente, claro, desde el espacio de la conversación en un debate. Pero realmente, vuelvo a decir, estamos en lo mismo. El tribunal va a ser el que va a conocer y el que conoce realmente cuáles son las pruebas que tiene Fiscalía y las que no tiene, que es que parece, llega un momento en que nos escuchamos muchas veces y parecemos perfectamente conocedores de cuál es todo el dossier que tiene Fiscalía. Claro. Yo de verdad, hay veces que digo, no, es que eso no tiene nada que ver. Bueno, es el fiscal, gracias a Dios, el que las tiene y será el tribunal el que acabe juzgando. Y hay pruebas documentales que no han salido todavía. El convencimiento de que Pedro Sánchez tenía que saberlo porque era su mano derecha, después volvía a ser su mano derecha la que estaba involucrada en todo este procedimiento. Es una cuestión de fe, evidentemente, creo que es bastante obvio que el conocimiento tenía que existir. Quitando que, David, el ranking que organiza Aldama del número 1, el 2, el 3, a él se coloca en el cuarto. Yo analizaría, y además yo creo que es un debate social que hay también, el nivel que ocupa realmente el corruptor al que corrompe, o sea, que no te vayas tan abajo, muchacho, y el que permite, ¿no? Y el que permite. Y el que permite. Y aunque tú dices, Emilio, es verdad, realmente a ese nivel de la presidencia del gobierno se conocía. Y yo espero que algo supiera el presidente del gobierno de qué estaba haciendo su ministro de Transporte, su secretario general. Lo mismo que pienso que tendría que saber el señor Rajoy, hablando del otro juicio, de su ministro de Interior. O sea, nadie se entera de nada aquí de lo que ocurre por debajo de sus narices. Estoy totalmente de acuerdo y el planteamiento me parece, lo hemos comentado más veces en esta mesa. Yo creo que España en ese momento llegó un momento de madurez democrática en la que realmente esos casos de corrupción, independientemente de los juicios desde el punto de vista penal que se han ido celebrando y que desgraciadamente estamos hablando ahora de Kitchen 13 años después, hubo responsabilidades. Realmente el Parlamento tomó una decisión que fue una moción de censura defendida paradójicamente por el señor Ábalos en defensa de esa limpieza. Las responsabilidades que se asumieron fueron políticas. ¿Qué es lo que estamos atendiendo ahora? Esperaremos a ver qué es lo que dice el juez Luzón, lo que dice el tribunal. No, esas responsabilidades superan la parte penal y tenían que estar ahora mismo ya siendo ejercidas desde el punto de vista político. Y eso es lo que no se ha ejercido todavía. Vosotros conocéis cómo funciona la administración. ¿Creéis que pero los espectadores no. Así que cuéntaselo. ¿Creéis que en el Ministerio de Transportes nadie sabía lo que pasaba en el despacho del ministro y en los aledaños del despacho del ministro? La secretaria, los asesores, nadie sabía nada. Funcionarios, Juan Pablo. Los funcionarios que tramitaban, nadie sabía nada. Sin ellos es imposible. Otra cuestión, nadie de esos que sabían contó nada a sus jefes superiores. Oye, cuidado que aquí está pasando algo. Sí. Nadie dijo nada. No, Juan Pablo, un ministro que ha dicho, pero si yo no hacía un papel, si yo no sabía, si yo no estaba en ninguna comisión, no estaba en nada, o sea, yo no gestionaba, le faltaba casi decir, ¿no? Parece absolutamente imposible. De la vida privada sí es posible. La vida privada, pero estamos hablando de contratos de mordidas millonarias con fondos públicos. Lo de las comisiones, pues sí, es verdad, cuesta trabajo creer que nadie se hubiera, no sé, lo hubiera dicho, pero claro, es que tenemos el trío perfecto, es el que están ahora juzgando.
Está Aldama, que es el corruptor, el que se encarga de todas las tramitaciones. Por eso estoy de acuerdo con que, vamos, eso de que se coloca en el cuarto, ve subiendo se coloca escalafón, el cuarto, sí. porque yo le colocaría al mismo nivel. No voy a decir el primero, pero al mismo nivel. Bueno, pero no tenía cargo público. Y no tiene responsabilidad pública en representación de... La gravedad de los gobierno. otros está... No, de Koldo no. La mayor gravedad de Ábalos está en que es un cargo público, efectivamente. Evidente. Y que está haciendo lo que no debe, lo que es totalmente intolerable con dinero público. Eso está claro. Y Santos Pero Cerdá, fíjate, que se nos Emilio. ha olvidado porque no está en este juicio. Claro, es que no pero son Koldo llega ahí por es Santos que Cerdá. luego pasamos Vamos a ver, es que falta todavía al Ministerio de Hacienda, el caso de los... Y espera, que hablamos de los hidrocarburos. Claro, está hidrocarburos, está el caso de los amaños de obra pública, está el caso Air Europa. Ayer yo vuelvo a Ketty Garat, que creo que es la periodista que ha desvelado absolutamente todo, y creo además que el juicio que se está celebrando estos días, la base o la espita, el primer aviso lo dio ella cuando empezó a publicar hace 4 años todas estas informaciones. Ella dice, y yo, bueno, me puedo fiar de ella porque creo que lo tiene todo atado, muy atado, y si no, léanse ustedes el libro, no quiero hacer publicidad, pero bueno, ahí está todo bien contado, que cuando Pedro Sánchez defenestra o retira, le quita el ministerio o no vuelve a contar con Ábalos como ministro de Transportes, pero le mantienen en las listas como diputado, no es porque acaba de salir en aquel momento aquel caso del parador de Teruel, con aquella fiesta con mujeres prostituidas, alcohol, destrozos en una habitación, que era por la corrupción. Porque realmente Pedro Sánchez estaba al tanto de los tejemanejes que estaba haciendo su ministro. Es ahí donde él decide, voy a apartarlo porque esto me puede, claro, a mí hacer un daño irreparable. Sí, evidentemente, bueno, yo creo que ahí cuando todos nos enteramos de que no continuaba como ministro... ¿Qué es lo que nos ha explicado? Que yo creo que es otra de las interrogantes que existen eso no se ha en el Partido explicado. Socialista. ¿Por qué no contó con él? Hay una sorpresa, porque todos pensábamos que era la persona de confianza de Pedro Sánchez. Y lo era. No es que pensábamos, con él diseñó el cambio de gobierno. Yo tengo que vuelta a la Secretaría General y la al moción menos de para mí censura. fue una sorpresa que le mantuviesen las listas otra vez para ir al Congreso. Porque evidentemente, claro, si le ha cesado de ministro es por algo. Y es verdad que eso no se ha explicado. Y Emilio, quiero que pienses en el votante socialista, que lo conoces muy bien. Si esto, que también puede ocurrir, que como normalizamos la corrupción y no afecta, y bueno, tenemos además otros casos donde se ha demostrado que la corrupción se naturaliza de cierta manera, ¿qué crees que si pasa factura en algo, todo este juicio y todo lo que estamos viendo, qué puede ser más, toda la carpeta de la prostitución o la carpeta de la corrupción? Pues yo creo que ambas cosas. Ambas cosas una más que otra. ¿Cuál tiene más peso? Una más que otra. Recuerdo que decía Ábalos que él era feminista porque era socialista, o al revés. Soy socialista porque soy feminista. Pues quizá bueno, yo no me atrevería a decir a ponerlas en una prioridad u otra, pero creo que quizá dentro del votante socialista puede pesar más incluso todo el tema de la prostitución. Porque es verdad que dentro de los principios básicos estamos siempre repitiendo la igualdad, el respeto a las mujeres. Ahora mismo hay una propuesta que yo no sé si al final se saldrá adelante o no, sobre el abolir la prostitución. Sí. Y claro, que este señor, que ha sido secretario de organización, haya tenido este comportamiento personal, pues me parece... Que los militantes socialistas no lo podemos entender jamás, pero la corrupción igual, y antes me parece que lo habéis comentado también, es que estamos ante la corrupción de unos y otros, estamos creando una imagen de que es algo generalizado. Yo por eso me alegro de lo que, cuando la intervención tuya que has hecho diciendo... La inmensa mayoría de los que se dedican a la función pública es gente que está cumpliendo, y me ha encantado que has hecho la referencia a esos alcaldes que están dejando la piel sin cobrar un euro,
Pero claro, lo que hemos transmitido... Lo escandalizados que están con toda la corrupción de unos y otros partidos siguen ahí a pie de obra. Al pie de obra. Sí, claro. Sí, y es admirable, y la verdad es que cada vez cuesta más porque esa desafección o ese efecto que tiene, preguntabas a Emilio por el votante socialista, amplío el punto de vista, y en toda la sociedad, en cualquier demócrata convencido, ese nivel de desafección con la política que al final estamos viendo a fecha de hoy cómo acaba rebosando en los extremos, en los populismos que al final acaban convirtiéndose en una referencia para el ciudadano que está harto, que está cansado, que está agobiado de ver estas cosas y al final busca una salida, aunque no esté convencida de ella, en esos movimientos de extremos en ambos lados que realmente no son extremos, son populismos claros. Tú que te has recorrido mucho la provincia de Valladolid y conoces muy bien a los alcaldes porque has trabajado en la Diputación Provincial. Alguno que otro. ¿Qué te decían los alcaldes cuando veían este tipo de casos? Pues claro, luego van los partidos a pedirle el voto, que se presente por unas siglas. No varía ni un ápice de lo que piensa la gente normal de la calle. ¿Qué es lo que ocurre? Que los alcaldes, y ahí me da igual que sean de un partido, de otro partido, sean de una agrupación independiente por su municipio, tienen un sentido absoluto del compromiso con su pueblo y con su formación. Posiblemente nadie esté más comprometido con su formación política que los alcaldes de los pueblos, sea del partido que sea. Efectivamente. Bueno, pues me alegro que lo digas. Nos vamos a ir a publicidad, señores, pero enseguida volvemos en 5 minutos y seguimos con muchos más temas de actualidad. Los partidos políticos se la juegan en Andalucía, la mayoría enfocan el 17 de mayo como unos comicios generales y casi todas las encuestas coinciden. El PP está rozando la mayoría absoluta, casi la consigue, Vox crece, pero no tanto como esperan, y debacle del Partido Socialista con la candidata María Jesús Montero. Hoy el CIS andaluz arroja también estos datos, Laura. Sí, al menos el CIS de Andalucía da unas horquillas más ajustadas que el que tuvimos en Castilla y León hace unos meses. Vamos a ver los datos. Los populares rozan esa mayoría absoluta situada en 55 representantes. Pero esto va a depender de unos 6 escaños que pueden bailar y cambiarlo todo. Si no lo consiguen, dependerían de nuevo de Vox, que según esta encuesta aumentaría su representación. El PSOE podría caer hasta cifras que son mínimos históricos en esta comunidad autónoma. Estos malos resultados socialistas podrían beneficiar a otras formaciones de izquierdas como Por Andalucía o Adelante Andalucía. Ambas ganarían algún escaño respecto a 2022. Y Vox hoy ha registrado iniciativas con el concepto prioridad nacional en todos los parlamentos autonómicos, salvo en Castilla y León. Podrían haberlo hecho porque las Cortes están ya en marcha, pero la negociación para el futuro gobierno también, y eso habría frenado el registro. Quien ha hablado sobre prioridad nacional es Santiago Abascal y a la vez ataca la regularización de migrantes de Sánchez. Que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional, que los ciudadanos españoles sean iguales en todo el territorio nacional y que no haya ningún ciudadano español discriminado ante los extranjeros que acaban de llegar y que les pasan por delante en todos los procesos de acceso a las ayudas sociales y de ayuda al mercado de alquiler de vivienda pública. Eso es lo que nosotros defendemos. Por lo tanto, los enemigos de la igualdad son precisamente los socialistas. En nuestra habitual encuesta les hemos preguntado por la influencia de las elecciones andaluzas en el gobierno de nuestra comunidad. Tan solo el 15% cree que aquí habrá pacto antes del 17 de mayo. La mayoría de ustedes piensan que no llegará al acuerdo hasta que no pasen los comicios en Andalucía. ¿Y qué pensará Juan Pablo Pascual de esto? ¿Habrá pacto antes del 17 de mayo? Clarísimamente después. No se lo creen ni Mañueco ni Pollán, que va a haber acuerdo antes del 17 de mayo. Bueno, pero es que a lo mejor uno de los dos tampoco le interesa. Es decir, o a lo mejor a los dos. ¿Le interesa que sea antes o después? No, a los dos les interesa que sea después, a lo mejor. A lo mejor. Bueno, tiene sentido esperar a ver qué ocurre y con el resultado, una vez ya se sepa en Andalucía, ver la fuerza que tiene uno y la fuerza que tiene otro a la hora de negociar. Estaba viendo los datos del CIS andaluz y, vamos, si yo fuera el PP, el PSOE o Vox en Andalucía, me estaría tirando de los pelos con los resultados del CIS, porque todos pierden. Sí. Todos pierden. Y en el caso del PP quedaría en juego la mayoría absoluta, en el caso del PSOE el batacazo sería tremendo.
Y en el caso de Vox, que mejoraría un poquito sus resultados, sigue estando muy lejos de esas expectativas que generan de llegar al 20%. No llegaría ni al 15% del voto. Mejoran las izquierdas de la izquierda. Mejoran más la izquierda de la izquierda. Mejora por Andalucía. El trozo de pastel de socialista se lo come. Va a parar a quien está a la izquierda, ¿no? Entonces, os digo que a lo mejor les interesa a todos esperar a ver qué pasa en Andalucía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo sé que la política es rara y que a veces se toman decisiones. Pero interesa sobre todo para luego esa posición de fuerza que decía yo y el reparto de poder que luego efectivamente. Ver hasta dónde puedes presionar o hasta dónde puedes echar el órdago si tienes que quedarte solamente en que echas 15 a grande. No vayamos a ser que nos cojan el órdago y a ver qué pasa. ¿Tú crees, Juan Pablo, que si consigue, como dice la mayor parte de las encuestas y los barómetros, Moreno Bonilla esa mayoría absoluta, Mañueco va a poder tener yo creo que sí. ese poderío para decir, bueno, pues aquí no hay prioridad nacional, aquí no hay tantas consejerías, aquí os doy una vicepresidencia y una consejería y ya está, o no? ¿O va a ser un calco de lo que ha ocurrido en Extremadura y Aragón? Bueno, la verdad que hablar de futuribles en ese sentido es más complicado, pero yo creo que si hay mayoría absoluta de Moreno Bonilla clara en Andalucía, creo que Alfonso de Mañueco tendrá más manos libres para negociar que si no la hay. David, ¿qué sabes de las negociaciones entre PP y Vox, tan discretas y tan a la sombra, que entiendo que hablan, lo están diciendo, no sé si diariamente, pero no se traslada nada a los medios de comunicación ni a... Lógicamente, porque yo creo que al final en este tipo de negociaciones la decisión y el acierto en los tiempos a la hora de hacer declaraciones es fundamental. Lo veíamos después de lo de Extremadura, al final el reparto que hubo desde el punto de vista del número de consejerías, vicepresidencias, portavocías, aquel senador autonómico también que apareció el primer día, yo creo que al final son menores en lo que es la estrategia, que en estos momentos depende de los tiempos. Por supuesto, ¿qué va a ocurrir en Andalucía? Va a marcar una tendencia clarísima. Decías, pierden todos, pero hay que ver quién pierde más. Yo creo que en este caso el Partido Socialista lo da por descontado. Realmente la situación es difícil para su candidata allí. El Partido Popular, que roza esa mayoría absoluta, está entre 54, 56, la mayoría está en 55. O en algún caso la obtiene, si la consigue, imaginaros, no estaríamos hablando de que todos pierden. Si Moreno Bonilla realmente reedita esa mayoría absoluta en Andalucía, sería un triunfo colosal por parte del Partido Popular. Y yo sí que me parece que es muy interesante ver esa tendencia de Vox, que realmente cuando estábamos hablando en las autonómicas aquí, ¿os acordáis que hablábamos de esa barrera del 20%? Del 20%. Y en el caso del CIS que hemos conocido hoy andaluz, estamos hablando de en torno del 14%, 14,4 creo que es la cifra que da. Esa evolución realmente de lo que ocurra con Vox en Andalucía va a marcar una tendencia, en primer lugar, en lo que ocurra en las negociaciones finales o en los acuerdos finales en Castilla y León, y también va a determinar, yo creo que de una forma importante, qué posicionamiento va a adoptar Vox de cara a las próximas elecciones. Tenemos unas generales en 2027, como muy tarde, que evidentemente vendrán condicionadas por todos estos pactos que ahora mismo se están cerrando en las comunidades autónomas entre Partido Popular y Vox. ¿Van a llegar a esas generales en esa situación que estamos viendo ahora en Extremadura, en Aragón? Veremos qué es lo que ocurre en Castilla y León. Abrirá un escenario francamente interesante a partir del invierno. Pues si la prioridad nacional se quiere llevar a cabo, es en las generales donde se puede efectuar, porque hay que cambiar leyes nacionales precisamente, no son competencias autonómicas, muchas de ellas, o sea que eso es clave. ¿Cómo lo veis, Emilio, Carmen? Bueno, yo lo de la prioridad nacional, que es lo que están insistiendo ahora más los de Vox, si realmente lo que veo es que que por parte de Vox lo interpreta de una forma y el PP lo interpreta de otra, porque el PP insiste en que la prioridad nacional es que depende únicamente del tiempo de residencia, del tiempo en que estén empadronados aquí, y que no va a haber ningún problema. Claro, Vox dice que no se refieren a eso. Pero claro, es que Vox dice también, bueno, hemos escuchado a Pascal, yo cada vez que le veo me da más pena porque son barbaridades lo que está diciendo, insultos, mentiras, o sea, es lo que todos los españoles... Bueno, pero Vox yo creo que sí que ha cambiado un poco el discurso, porque ya no habla solamente de los nacidos en España, ya habla incluso de inmigrantes que lleven regularizados un tiempo, es decir, equiparan a los nacionales con los que están regularizados hace un tiempo. Eso al principio no era así. ¿Os habéis dado cuenta de la relación que hoy ha dicho ciudadanos, nacidos? Claro. Ha insistido en todo, ha hecho un repaso completo porque evidentemente
evidentemente lo que no va a hacer es abordar la ilegalidad en el discurso, independientemente desde el disconformidad absoluta con el planteamiento. Pero yo creo que sí que están suavizándolo para poder ajustarlo a un marco legal. Se van acercando posturas. El discurso cambia, el discurso está cambiando. Porque está cambiando muchísimo. En un marco de elecciones, o sea, de procesos electorales, pues bueno, lo mismo que el PP habla del arraigo, se puede ir suavizando el término. Sí. De todas maneras, lo que tú comentabas, está claro que las elecciones en Andalucía van a ser como la primera vuelta de estas generales que nos van a dar muchas pistas y, por ejemplo, al PP les va a dar una pista total sobre si este modelo moderado de Juanma Bonilla funciona o tenemos que volver al modelo de la que está en México. Yo creo que ha dicho, me voy a México 10 días, no vaya a ser que me metan un micro. Se refiere Carmen a Isabel Díaz Ayuso. Que me metan un micro cualquier día y la estropee la campaña. O a Tellado, o el modelo de Tellado. Es que... De todas maneras, bueno, pero Carmen, pistas, cuidado con lo que estás diciendo, porque el modelo moderado de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León ha funcionado, el modelo de Moreno Bonilla moderado también ha funcionado, el modelo más radical o menos moderado de Isabel Díaz Ayuso funciona en Madrid. Es decir, no hay un solo modelo dentro del Partido Popular. Pero que la prueba del algodón va a ser que como Moreno Bonilla no saque este modelo moderado, pues vamos a tener que volcarnos. Es decir, el modelo Feijóo se va a tener que Pero fíjate, azuzar, en Galicia el modelo Rueda también funciona, en Castilla y León... Nos van a dar muchas pistas las Yo realmente creo que le va mejor el modelo moderado, claro. Y digamos, los resultados son claros. Bueno, Isabel Díaz Ayuso y la mayoría, quizá la que sea menos en duda, sea la suya, ¿no? Y está claro, pero están en ese margen. Lo que tú preguntabas, que los resultados de las andaluzas le van a dar muchas pistas al presidente de Castilla y León de por dónde tiene que diseñar este futuro gobierno. Yo creo que está claro que la espera está al que más le conviene es a Mañueco. En Castilla y León os recuerdo que en la mayoría de convocatorias ya se exige un tiempo previo de estar censado en la comunidad, de al menos un año, en la mayoría de convocatorias. Es decir, que eso, a la hora de hablar de la prioridad nacional, a lo mejor suaviza también las condiciones del debate. Y luego, de la encuesta hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que yo no sé por qué alguien decidió que María Jesús Montero era la mejor candidata para Andalucía. El rechazo de María Jesús Montero es el 56,7% de los encuestados. 12 puntos más que el candidato de Vox, que le rechazan el 44,7% de los andaluces. No soy capaz de entender. Pues vamos a ver si Emilio nos lo aclara. Imagínate un supuesto un poco extraño que se dé un batacazo el Partido Socialista en Andalucía. Bueno, una de las conclusiones es porque los ministros sanchistas o ministros de Pedro Sánchez no funcionan, no se les quiere, no se les vota, como le ocurrió a Pilar Alegría. Pero, ¿qué puede pasar con tu partido? ¿O aquí no pasa nada? No, no es que no pase nada. O sea, sí que pasa. ¿Qué pasa? Sí que pasa. Lo que pasa es que en el partido... ¿Una revolución interna? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, o al menos en lo que yo conozco del Partido Socialista, es que cuando ha habido un desastre, una debacle, que no va a ser, si es que lo es, la primera, sí que se asumen responsabilidades y sí que se hace autocrítica, porque es que si no sería absurdo. Y es que la pregunta pero eso dura un día, Pues si no hemos estado a la altura, tenemos que cambiar nuestro proyecto, María Jesús Montero fuera. Yo creo que al más alto nivel, a Pedro Sánchez. Pues al más alto nivel yo pienso que sí que habrá también responsabilidades, porque evidentemente la decisión de llevar ministros a las comunidades autónomas está claro que no ha funcionado. Te tomo la palabra, ¿eh? Si hay una debacle, como dicen las encuestas... Hombre, yo creo que no va a haber una debacle. Que puede que haya un peor resultado, sí, evidentemente, pero yo todavía confío en que en Andalucía la gente, no me imagino que ahora de repente se vayan todos a poner en contra del Partido Socialista, al revés. Yo creo que puede haber en estos últimos días una reacción a favor. Pero bueno, es evidente que las encuestas lo están dando y yo creo que al menos yo lo he pensado y muchos supongo que lo hemos pensado, que no era una buena idea el llevar a María Jesús Montero como candidata para Andalucía. Como a mí me parece que no es una buena idea llevar gente de fuera. Yo creo que los candidatos se tienen que hacer en la propia comunidad autónoma.
O sea, y yo lo he pensado igual también con los alcaldes. O sea, llevar alcaldes de fuera, no, un señor que quiere estar de alcalde tiene que conocer su territorio y tiene que estar ahí al pie del cañón. Y eso de que una persona valga para todo. Tú eres ministro, tú eres candidato a la comunidad autónoma, creo que es un error y ahí se va a demostrar ahora. Bueno, hay tantos casos así, de los que describes, que... Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque estamos muy pendientes de la última hora sobre el crucero internacional retenido frente a Cabo Verde, con un brote de hantavirus que ya ha dejado al menos 3 fallecidos y varios casos más bajo investigación. A bordo, cerca de 150 personas de más de 20 nacionalidades, entre ellas también españoles, mientras crece la incertidumbre sobre el origen del contagio y su posible propagación. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno español han decidido inspeccionar el barco para ver cuál es su destino y si finalmente va a Canarias. También Países Bajos y Alemania evacuará a los 3 primeros pasajeros bajo sospecha. Bueno, todo esto mientras un equipo de epidemiólogos evalúan la situación a bordo, y por eso queremos analizar qué riesgo real existe, cómo se gestiona una situación así y qué puede pasar en las próximas horas. Saludamos ya a un viejo conocido, Alfredo Corel, catedrático de Inmunología. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches, José Luis. Encantado de estar aquí de nuevo. ¿Sería prudente que los pasajeros de este barco atracaran en Canarias? Bueno, no es una cosa muy alarmante. La verdad es que no es una cosa para asustarnos ni nada por el estilo, porque el tipo de transmisión de este hantavirus es muy diferente de lo que nos asusta y nos viene a la cabeza inmediatamente ahora cuando recordamos los tiempos del COVID. Este virus tiene 2 tipos de variantes. Mira, tengo aquí algo para enseñaros. Tiene las variantes que se están distribuyendo en Europa y Asia, que, para que nos entienda todo el mundo, es un virus que debuta con síntomas como de gripe, dolor de cabeza, cefalea, fiebre, malestar general, dolor muscular, puede que algún problema digestivo, vómitos, diarrea. Ese es el origen. Pero luego, o bien, se evoluciona, como pasa en Europa y Asia, a una fiebre hemorrágica y afectación renal, o como pasa con las variantes americanas, que su evolución es a un problema respiratorio con colapso respiratorio. Entonces, esas son las variantes que tenemos. ¿Me estoy oyendo yo? Sí, no, te escuchamos perfectamente, Alfredo. No sé si hay retorno. Había un poco de retorno, entonces me estaba yo aquí volviendo un poco loco. Entonces, las variantes, como te decía, americanas, que son las más probables que estén, en este momento son las que evolucionan a un problema respiratorio grave, con disnea y tienen que tener ventilación mecánica, ¿no? Y pueden fallecer hasta en el 40% de los casos. ¿Cómo se contagia? Que esa es la otra gran pregunta. Pues hay también 2 maneras habituales. Lo habitual es lo que vemos aquí, que restos, excrementos de orina, restos de heces, de saliva de roedores naturales. Hay distintas especies de roedores en el mundo que sufren este virus, porque es un virus de roedores, de ratones y de ratas. Y eventualmente esto pasa al hombre, ¿cómo? Bueno, pues porque esos restos se han quedado en un polvo, en un camarote, en algún sitio, en un almacén que no se ha limpiado, y al limpiarlos se genera un aerosol, se inhala ese virus y eso puede infectar a personas. Pero la buena noticia es que esto, que es lo habitual, no pasa de persona a persona. Entonces aquí habría que pensar, si fuera esta la hipótesis, que estos 7 personas que de momento son sospechosas, o bien han visitado una estancia del barco concreta que tiene estos roedores y el hantavirus, o bien han hecho una escala en algún sitio de la ruta del buque y se han contagiado los 7 simultáneamente. Y esto realmente es difícil de pensar que sea así. Así que yo me inclino más en este momento por el plan B, que es que una persona sea la que se ha contagiado esos aerosoles procedentes de los residuos del ratón y esa persona haya ido transmitiendo ese virus dentro del barco. Pero cuidado, este tipo de transmisión persona a persona está documentada solo en una variante del virus que se llama la variante Andes. Única y exclusivamente. Es una variante del Cono Sur que es típica de Argentina y Chile. Esto es lo primero que tenemos que saber, que nos tiene que confirmar el laboratorio, que es la variante Andes. Y buena noticia, y es que a pesar de que se pueda transmitir de persona a persona, tiene que producirse un contacto extremadamente estrecho. José Luis, no se produce como una gripe o como
un COVID que se Y queda... extremadamente estrecho, ¿a qué te estás refiriendo? Pues mira, fíjate, si vemos la historia natural de todas las personas que se han ido contagiando desde que el buque parte, que parte el 1 de abril, tenemos el primer caso, es un varón, que creo que es neerlandés, el 6 de abril, que este ya ha fallecido. El 6 de abril. Es decir, que es muy probable que el 1 de abril embarcan, el 6 de abril es el primer caso que debuta y en 5 días fallece. Esta muerte, lógicamente, ha pasado desapercibida, o nos hemos enterado hasta hace pocos días, pocas horas. Pero este caso muy probablemente ya esté cogido en Argentina, que es el sitio donde embarca este señor. Su mujer, que fallece 2 y pico semanas después, o sea, en el 24 de abril debuta con los problemas y, si no me equivoco, el 27 de abril, 3 días después, fallece. Este es un caso que está confirmado. Este es uno de los casos confirmadísimos. La segunda es una pareja, es decir, contacto estrecho, una pareja. Luego puede haber compañeros de camarote. Al final, los últimos días, han aparecido 2 tripulantes. Yo no sé si han sido camareros de las habitaciones de estos pasajeros, yo no sé si les han atendido en el restaurante, pero tiene que haber habido contacto estrecho, es decir, por ir en un ascensor juntos o por estar en una sala común juntos, no se van a contagiar. Contacto estrechos, piel con piel o compartiendo utensilios o objetos. Lo que está claro, bueno, es interesante tu hipótesis, que parece que se infectaron antes de embarcar. En cualquier caso, ¿por qué no hay vacuna ni tratamiento para esta enfermedad? Y no sé, parece como que es una enfermedad. Bueno, los tratamientos antivirales son dificilísimos de obtener. Realmente los tratamientos antivirales son unos fármacos que se resisten muchísimo a lo largo de la historia para distintos virus. Tratamientos frente al COVID, os recuerdo que nos costó la misma vida y se hicieron unos anticuerpos que al poco tiempo, con los cambios de variantes, perdían eficacia. ¿Qué virus tiene unos buenísimos tratamientos? El VIH. El VIH, hay unos tratamientos antirretrovirales que se llevan ya indagando 40 años y tenemos muy buenos. El herpes, tenemos un tratamiento que, bueno, que es efectivo, que nos detiene el crecimiento si nos salen las pupas, pero tampoco es una panacea. Los antivirales son difíciles de obtener. Este es un virus que es rarísimo. O sea, para que te hagas una idea, un país como Argentina, que es uno de los que más casos tiene, ha tenido este año 32 casos. Entonces, no es una línea de investigación probablemente muy en boga, pero sí que hay una línea de investigación abierta en vacunas, en prevención de este virus, porque han aparecido. El problema es que tiene muchas formas en cada país, en cada continente. Tiene distintas formas, distintos roedores que lo transmiten, distinta gravedad, distinta afectación. Los europeos sufrimos el riñón, los americanos va a los pulmones. Pero se están investigando vacunas para el antivirus. Escuchamos testimonios de los pasajeros, bueno, algunos sollozando, gritando, pidiendo que por favor les sacaran de ese barco. Claro, ¿cómo se puede aislar de un brote en un espacio tan cerrado como es, pues eso, un barco durante un crucero? ¿Eso es sencillo? ¿Qué protocolos existen? Claro, pues es difícil, ¿no? Porque lógicamente un lugar tan cerrado como es un barco, pues permite que haya una propagación, si es el que se propaga persona a persona. Todo esto, en las próximas horas saldremos de duda con la variante del virus que aunque las sospechas hacen pensar que es el que se transmite persona a persona por cómo se han sucedido los acontecimientos, aunque eso es la hipótesis más probable, nos falta el resultado final. Entonces, si esto es así, pues con las personas que están afectadas estén aisladas en sus camarotes, quienes les atienden vayan lo mayormente protegidos, sobre todo guantes, mascarilla, protección respiratoria y protección manual. Y que el resto de los pasajeros, aunque puedan estar en las mismas estancias, vayan con mascarillas, salgan a cubierta, hablen entre ellos, no le veo el mayor problema. No tienen que estar todos encerrados en sus habitaciones. Si es el de contacto persona a persona, lo importante es los que están afectados cuanto antes tratarlos en los hospitales y todos los que han sido contactos suyos directos, tenerlos en vigilancia. Probablemente, si se confirma que sea el virus Andes, seguro que se establece una cuarentena, que no sé si se hará en el propio barco o se hará repatriando a los tripulantes, no sé cómo lo harán. Esto supongo que hay múltiples opciones logísticas, pero probablemente a los que han estado en contacto estrecho con los afectados, con los sospechosos, habrá que someterles a cuarentena si se nos confirma que es el virus que se transmite persona a persona. Si no es este, las medidas igual, aunque tengan que ser
muy claras no van a ser tan estrictas, porque es que lo que hay que sacar cuanto antes, si el origen son los roedores, si están en el barco, imagínate, lo que habría que hacer es sacar a todos cuanto antes del foco del virus. Pero como no sabemos si el foco ha sido el barco o previamente, que todo también parece indicar que ha sido previamente al embarque, pues tenemos estas dudas que resolver y me consta que los epidemiólogos, los expertos en salud pública, seguro que van resolviendo todas estas interrogantes. Sí, ahí están, les debemos trabajar. Por último, bueno, este tipo de noticias enseguida, como se puede imaginar, nos retrotraen a la pandemia. Entiendo que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con el coronavirus, aunque tiene un índice de mortalidad mayor y que no hay riesgo para la salud pública global. ¿Estamos ante un caso muy controlado y localizado? ¿Tenemos que estar tranquilos? Yo creo que sí, que tenemos que estar tranquilos, incluso en Castilla y León estáis lejos, yo en Sevilla estoy lejos, pero los habitantes de Canarias, si nos están viendo, tienen que estar tranquilos, porque primero no están en contacto con los roedores, si los roedores están en el barco, no están en contacto con ellos, están aislados, y segundo, si se transmite persona a persona, tampoco están en contacto con los afectados, y en cuanto lleguen a sus destinos correspondientes, se les va a poner en vigilancia, en UCI y aislados, ¿no? Y el personal sanitario se tendrá que equipar con las mayores medidas de protección, con los EPIs, que en el momento de la pandemia, acuérdate, no había por la cantidad ingente de personas que estaban afectadas, que ahora no es el caso. Estamos hablando de 7 personas en un lugar cerrado muy controlado y que como máximo nos va a llevar, como maximísimo, nos va a llevar a unas 147, 150, que son el total de los tripulantes y viajeros que están en el crucero. Yo creo que esto en manos de expertos en salud pública como los españoles y como los holandeses y los alemanes que habéis hablado, está perfectamente asegurada el control y nadie debe estar nervioso ni asustado, y tranquilidad. Los que entiendo que estén más asustados y nerviosos justamente son los que están en este momento en el barco, que están en una situación de incertidumbre, encerrados, y seguro que les han aplicado las medidas de control máximas para asegurar que no se transmite el virus dentro del barco. Está claro, la falta de información en estos casos nos podemos todos imaginar. Alfredo Corel, hemos vuelto un poco a 2020. Sé que nos ha dado un mensaje bastante tranquilizador, esto no tiene absolutamente nada que ver, pero madre mía, ¿quién nos iba a decir que volvíamos otra vez a tirar de virólogos, de inmunólogos para hablar de este tipo de cosas? Pero está muy bien que siempre estén ahí y en su caso además siempre está dispuesto a hablar con los medios de comunicación, lo cual le agradezco mucho, porque es muy didáctico además Alfredo Corel. Escúchame una cosa antes de despedirme. Es que en diciembre yo hablé de peste porcina, de gripe aviar, del virus Nipah de la India, de la gripe que tuvimos, la variante K, que no estábamos vacunados para ella. Es decir, esto no ha acabado. Quiero decir, las infecciones casi todas vienen de animales, el 80% de las que tenemos. Esto va a seguir pasando. Y la deforestación que estamos haciendo al planeta y el maltrato que le estamos haciendo al planeta va a hacer que estos saltos de infecciones de especies al hombre sean cada vez más frecuentes. Entonces, por desgracia, vamos a seguir hablando y hay que estar prevenidos y preparados. No relajarse nunca. Alfredo Corel, gracias como siempre por atender a Cuestión de Prioridades. Hoy era una prioridad que estuviera con nosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, no se pierdan un debate muy interesante que quiero tener sobre polarización, insultos. Hoy ha dicho una frase, bueno, varias frases, Borja Semper, que ha vuelto a la política, que a mí me ha hecho reflexionar, seguramente a mis 4 invitados también y a ustedes. Enseguida hablamos de ello. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. La polarización, los insultos y las malas formas se han adueñado de los políticos, también incluso de los periodistas, y hasta en las calles cada vez observamos con más frecuencias comportamientos incívicos. Un ejemplo son las pintadas y ataques que sufren las sedes de los partidos, sindicatos y asociaciones. Hoy Chema Nieto se fija en estas conductas y nos va a dar pie para abrir un interesante debate con su dibujo. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Este fin de semana ha aparecido una pintada en la sede de la COE de Valladolid. Asesinos, decía. Simultáneamente otra pintada en la UGT de León dibujaba una esvástica. Y hace 2 semanas una pintada en el PSOE de Salamanca decía no sé qué de los moros y los negros. Pero vamos a ver,
¿Qué pasa en esta comunidad autónoma con las pintadas? Es que no se pueden hacer pintadas amables. ¿Para cuándo una pintada que diga, qué majos sois? Una pintada que diga, da gusto con vosotros. Una pintada que diga, os queremos mucho. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, a veces vemos pintadas de amor, de mensajes de un novio a la novia o al revés, pero nunca a los partidos, a los sindicatos, a los empresarios. Bueno, pues en este sentido, Borja Semper, que ha vuelto, como decía antes, hoy a la política activa tras superar un cáncer, ha hecho una reflexión y un llamamiento de lo que tiene que ser la buena convivencia en sociedad y también en la clase política. Escuchen atentamente lo que dice el portavoz del PP, porque vuelve por la puerta grande. Hemos normalizado el insulto. Hace 3 días, el líder del tercer partido de España le llamaba mierda al presidente del gobierno. Pero es que hace 2, un ministro del gobierno de España decía, refiriéndose al líder de la oposición, qué asco me da este tío. Hemos normalizado que periodistas insulten a periodistas, que se insulten entre sí y que sean insultados. Hemos normalizado que el Gobierno no responda en las sesiones de control y que, por lo tanto, el Congreso de los Diputados se haya convertido en el escenario de un circo. Hemos normalizado la mala educación. Hemos aceptado la mala educación en política. Hacía tiempo que no escuchaba un discurso tan interesante y que nos haga tanto reflexionar. Carmen, bueno, por cierto, se refería a Santiago Abascal y a Óscar Puente, esos 2 políticos que insultaban. ¿Faltan moderados en la política en estos momentos, en todos los partidos? Hablamos antes de la moderación. Yo creo, fíjate, que hemos arrancado esta noche precisamente hablando de cómo nos han impactado, iba a decir a todos, o a casi todos, porque ya tiene también sus críticas estas palabras de Borja Semper, que parece mentira. Y evidentemente es un discurso necesario. Yo, fíjate... Sano. Yo hoy, mira, precisamente me he traído una imagen... Mafalda, de una filósofa... No sé si la pueden enfocar bien el pendiente, es muy bonito, es de Mafalda, no, sí. Pero porque recordaba muchos de sus mensajes, pero mira, hoy me ha apuntado uno de ellos que decía, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Es decir, las bocachanclas, estos a los que se refería Semper, hablando, o sea, entre los propios políticos, estos insultos. Y él reconocía también a su propio partido, ¿eh? Él ha dado 2 ejemplos, que son Santiago Abascal y Óscar Puente, pero él también reconocía que en las filas de su propio partido también los hay. Sí, yo creo que el acierto de sus palabras hoy es que iban a todo el mundo. Y mira, antes de que sigamos reflexionando, porque es verdad que todo esto es importante, precisamente el día 3, que era el Día de la Libertad de Prensa, la propia FAPE, en su discurso habitual de todos estos años, se refería a esto y decía, la Federación quiere recordar tanto a profesionales como a medios de comunicación la necesidad de combatir la desinformación a través de comportamientos públicos ejemplares. Es decir, que de pronto todos estamos viendo esa necesidad. ¿Tú crees que, tú que además has estado en una asociación de la prensa, ¿crees que los periodistas también hemos perdido un poco el decoro en estos últimos años? Está claro que no todos, pero por ejemplo, hoy lo hemos vuelto a ver en esa comparecencia, me parece que era de la portavoz de Más Madrid, sí. Con ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, Bengodo. Yo es que me lo he apuntado en algún sitio y que evidentemente esos insultos en una rueda de prensa está claro que bueno, no es... Hablamos de casos excepcionales y que siempre hay que reprobar. Sí, yo creo que precisamente los representantes de los medios de comunicación, que al final estamos transmitiendo una imagen pública de lo que es la sociedad, pues debemos cuidar especialmente este lenguaje y estas actitudes. Yo lo tengo muy claro, desde luego. Lo decía muy clarito Borja Semper, hemos perdido la educación, Emilio. Y claro, luego nos quejamos de ciertos comportamientos que vemos en la calle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Y bueno, yo espero que la vuelta de Borja Semper al Partido Popular pues pueda servir para que haya pues eso, un mayor control,
Bueno, educación, si es lo que le está diciendo. Y puede ser, a ver, es verdad que Borja Semper se ha retirado por un cáncer, ha estado luchando mucho, se ha recuperado. Entiendo que sus principios y sus valores han cambiado completamente, lo decía. Yo he tenido mucho miedo a la muerte, me gusta mucho la vida y tenía pánico a que esto pudiera suceder. Y precisamente venga ahora con otra forma de expresarse, otra forma de hacer política. Él siempre fue moderado y fue valiente, pero quizá cuando sufres algo que te marca de por vida, como es un cáncer, veas las cosas desde otro punto de vista que quieras incluso enriquecer al partido en ese sentido, ¿no? Yo me alegra muchísimo escuchar estas declaraciones de Borja Semper, pero yo creo que no me sorprenden. No, tampoco, tampoco. Su perfil, además es que Borja escribe poesía y es un hombre con ese perfil, más allá de lo político, me refiero también a lo humano y desde luego que es alguien que merece todo el respeto. Me sorprende que tengamos que estar, José Luis, que tengamos que estar hablando de esto, la verdad se ha dicho que es una pena, pero para traerlo a la parte de la política creo que está claro y esa responsabilidad pública de los representantes públicos por excelencia que son elegidos en las urnas, pero por hacer también esa crítica al oficio, ¿no? al periodismo, a ese llamamiento que hacía este domingo efectivamente la FAPE con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Pero yo creo que hay que llevarlo a un espacio en el que ese llamamiento a los titulares gruesos, a la confrontación brutal que ya nos ofrecen los políticos, realmente desde el mundo del periodismo tenemos que llamar a ese ejercicio de responsabilidad. Y no solo basado en la legalidad, sino también basado en esos códigos deontológicos que existen en la profesión y que yo creo que de forma mayoritaria hacemos caso omiso de ellos porque acaban quedando en el espacio yo creo que todos los que hemos estado aquí presentes hemos firmado algún manifiesto, acordados de cosas tan importantes como cómo tratar la violencia contra las mujeres. Eso lo hemos vivido. Y después esos acuerdos que desde luego yo creo que son válidos, son imprescindibles y que no tienen que ver con lo legal y lo ilegal, los periodistas deberíamos de fijarnos más en ellos. Y luego llega siempre la gran disculpa. Ya, pero las empresas lo que quieren es hacer subir las audiencias. Y por supuesto que una empresa periodística tiene la responsabilidad de llegar a final de año con una cuenta de yo te digo por experiencia, mi experiencia, lo que me dice la gente por la calle. La gente no quiere crispación en esta mesa. Exacto. La gente no quiere insultos. A eso te voy. La gente quiere que haya un debate sano, con interrupciones, pero que no haya lo que ocurre en muchos otros programas de televisión, porque están hartos precisamente. Están hartos de eso. Y hay una cuestión, en esa marca empresarial, sin ninguna duda, hay una cuestión que para los periodistas y para las empresas periodísticas no debemos olvidar nunca, que es nuestra condición de servicio público. Claro. Y ese servicio público yo creo que es fundamental. Es lo que espera una sociedad democrática, y ahora volvemos a enlazarlo con la política, de los periodistas. Pues lo enlazamos con la política, Juan Pablo. ¿Qué ha pasado en la clase política española? Tú además que llevas ojo avizor de lo que hacen los políticos desde hace muchos años, para que el debate, el nivel haya caído tanto, para que el insulto se normalice. ¿De qué fuentes han bebido para llegar a todo esto? Estando de acuerdo con todos vosotros en lo que habéis dicho, he de deciros que es una batalla perdida, porque es un problema de educación, de cortesía, de buenos modales. Ya sé que suena viejuno, nosotros estudiamos en el Colegio de Urbanidad y Educación, y te enseñaban que tenías que ceder el asiento a una persona mayor si vas en el autobús, y te enseñaban que cuando toses tienes que taparte la boca con un pañuelo o con el codo, hemos aprendido con el COVID, y te enseñaban a dejar pasar por delante de la puerta a una persona mayor que tú o a una mujer. Es decir, estas cosas de cortesía que ahora suenan viejunas. A partir de ahí hemos ido degradando lo que es la cortesía en nuestra vida cotidiana, a lo mejor excesivamente formal, si queréis, pero se ha ido degradando esa urbanidad en la vida cotidiana. Si a eso le vas añadiendo que llegan las redes sociales, que los políticos que llegan a nuestros puestos de representación cada vez tienen menos formación. Es decir, si comparamos el primer Parlamento del año 77 con el Parlamento actual y comparamos los currículum, pues nos llevaremos las manos a la cabeza. Ante la falta de argumentos y ante la falta de formación, ¿cuál es el recurso? El insulto. Y ese insulto además se sube a las redes sociales y te da likes y te da bits o clics en los bits de los periódicos digitales. No tiene solución.
Yo no quiero daros ese disgusto. No quiero ser tan pesimista. Vamos a intentarlo entre todos. Porque ¿Os el parece? sensacionalismo también subió en un momento determinado. Porque todo eso hay que Y sin enseñarlo embargo en casa. hemos retornado a Y en espacios casa no más. lo estamos enseñando. No, pero fíjate que ha dado una pauta muy buena y hay que empezar desde sitios como estos. Es decir, ¿cuántas veces en una tertulia, en este encuentro, pocas veces se ha llegado al griterío, a la ofensa, al enfrentamiento? ¿Alguna vez y ahí te ha subido la audiencia? No lo creo. Vale. No miro el pico en ese momento. Porque yo, mira, tú que has dicho, por ejemplo, que has hablado de la responsabilidad, los medios públicos. Yo, la televisión pública, ¿cómo de pronto, sobre todo en el desastre de las actuales tertulias? Sí. Es decir, donde yo hace muy poco veía la típica tertulia en televisión española, donde había, como en este caso, 4 tertulianos y, como siempre, habían puesto a uno al de derechas. De verdad, o sea, todo era insultos. El otro, además, aceptaba el papel este Sí. o sea, me fustiguen, ¿no? por Todos eso, van a interpretar un papel. con lo cual, yo por lo menos, si el compromiso aquí va a ser desde los medios y con el pistoletazo de salida en este Día de la Libertad de Prensa de este año, por mantener o intentarlo, aunque como dice Juan Pablo va a ser muy difícil, pues ya me siento satisfecho. Pues desde aquí, señores, nos comprometemos, pero no solo hoy, llevamos comprometiéndonos casi 6 años que lleva Cuestión de Prioridades con ustedes en Castilla y León Televisión. Habéis sido muy educados, Juan Pablo, David, Emilio. Conocíamos Carmen. este último tema, José Luis. Y ustedes también, por seguirnos. Gracias. Mañana nos vemos a las 10:30, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.